Gente, esta es la parte número 165 de The Eternal Supreme. Si no te has visto las anteriores 164 partes, te estaré dejando los links en la descripción, al igual que el video anterior por acá arriba. Ahora sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa en la sala de recepción de la Cámara de Comercio Tianjuan. Vemos que un chico dice a la señorita Ding que estaba haciendo eso para ayudar a la Cámara de Comercio. Aquel hermano comentaba que aquella Cámara de Comercio fue construida por su padre sin ayuda de nadie y no podía dejar que se arruine. La señorita Ding, al parecer furiosa, junto al anciano comentó al señor Shin que si tenía algo que decir debía decirlo, pues ella era todo oído. Allí nos presentan a Gu Yu, el hijo mayor de la Cámara de Comercio, Luo Ku. Este decía que la hermana Ding sigue siendo bastante eficiente, hablando y haciendo las cosas. Siempre la había admirado mucho. Comentaba que desde que la conoció, en la última competencia de minería en la región del este. Sin embargo, la señorita Ding lo detuvo. Comentó que no debían hablar del pasado, pues si el señor Gu no quería decir nada más, debía salir de allí. El chico de inmediato preguntó que por qué la señorita Ding se estaba colocando cada vez más impaciente, preguntando que si podría estar relacionado con la situación actual de la Cámara de Comercio de Tianjuan, pues dejar que la señorita Ding trabaje todo el día duro y se vuelva cada vez más irritable no le parecía lo correcto. La señorita Ding preguntó que si había algún problema con la situación de la Cámara de Comercio de Tianjuan, pues ella cree que todo estaba bien. Cuando su hermano comentó a la señorita Ding que el maestro Gu estaba allí para ayudarles y su actitud de rechazar una mano amiga era simplemente llevar a la Cámara de Comercio al abismo. Decía que no era de extrañar que la Cámara de Comercio haya ido empeorando cada año desde que su padre se la entregó. Levantando el tono, la señorita Ding comentó a su hermano Ding Peng que debía hacerse a un lado, cerrar el pico, diciendo que la Cámara de Comercio de Luo Ku lo ha estado tratando con ellos en secreto durante años, al parecer intentando acabarlos, y era su enemigo número uno. En realidad dijo que estaba allí para ayudarles. Preguntó a su hermano que cuando empezó a hacer negocios con ellos. Ding Peng, tras ser acusado de conspirar con la Cámara de Comercio Luo Ku, preguntó que qué quería decir que desde cuando estaba mezclados con ellos. Decía que estaba hablando de negocios con el maestro Gu, en su calidad de joven maestro de la Cámara de Comercio de Tianjuan. Solo seguiría creando enemigos para la Cámara de Comercio si actuaba así, decía Ding Peng a su hermana, pero él podía convertirlos en amigos. La diferencia entre sus habilidades era evidente a simple vista. La señorita Ding, furiosa, gritó a Ding Peng, su hermano, que debía salir inmediatamente, pues ella era la encargada de la Cámara de Comercio de Tianjuan y él no podía hacer absolutamente nada para cambiarlo. Ding Peng, furioso, gritó que por qué tendría que ser así. Preguntaba que si era solo por la tonta decisión de su padre. Recalcó que su padre era un anciano y no distinguía a la buena gente de la mala. Ni siquiera asistió a una conferencia tan importante. No podía hacer nada con la Cámara de Comercio y como su único hijo varón, no podía permitir que la Cámara de Comercio sea destrozada en sus manos. La señorita Ding, furiosa, gritó a su hermano que le enojaba muchísimo y ordenó al señor Yu bajarlo y encerrarlo. De inmediato el señor Gu comentó a la señorita Ding que no había necesidad de molestarse. Comentó que lo que dice su hermano era cierto, pues si podían llegar a un acuerdo ese día, entonces sus dos cámaras de comercio serán tan unidas como una sola familia y ya no habría distinción ni hostilidad entre ellos. Preguntaba que si acaso no era eso genial. Furiosa, la señorita Ding comentó que realmente quería escuchar cómo su hermano inútil le habla de cómo son una familia y de que no había distinción entre ellos. Todo esto antes de que el joven maestro Gu comentase la pregunta, pues ella había estado en el poder durante tanto tiempo. Preguntó que si ha llegado alguna vez hasta ese punto con otra cámara de comercio.
El señor Gu comentó que era muy simple, pues la Cámara de Comercio de Tianyuan tuvo una época gloriosa, pero ahora ha estado decayendo, y si podía obtener el apoyo total de la Cámara de Comercio de Luokou, definitivamente podrían llegar a la cima. Ya totalmente furiosa con esto, la señorita Ding comentó que si acaso su Cámara de Comercio Luokou se había convertido en una organización benéfica que no busca el beneficio personal, sino solo beneficiar a los demás. Riendo, el joven maestro Gu comentó que no había almuerzo gratis en el mundo, y la señorita Ding también tenía que pagar. Este comentaba que mientras la señorita Ding se case con él, podrían dirigir las dos cámaras de comercio juntas y fusionarlas en una sola, que si acaso no era casi seguro el puesto de director permanente. Din Peng, su hermano menor, comentaba que el señor Gu estaba en lo correcto. Decía que para entonces el señor Gu se convertiría en su cuñado y las dos cámaras de comercio serían muy cercanas, con su cuñado como presidente y él como vicepresidente, pues para entonces incluso colarse entre las cuatro alianzas principales será sencillo. El señor Yu comentó a Din Peng que estaba confundido, que si no era aquello simplemente entregarle la Cámara de Comercio al joven maestro Gu. Din Peng, furioso, le preguntó al señor Yu que quién se creía ser. Preguntaba que cómo se atreve a darle una lección, que debía salir inmediatamente de allí, llamándolo incluso esclavo. Din Peng decía a su hermana que no debía escuchar las tonterías de aquella vieja cosa. Decía que cuando llegue el momento de la Cámara de Comercio, sería compartida entre sus dos familias, así que lo que pertenece a su cuñado también sería suyo. Din Peng insistía, diciendo que ya no podían aguantar más la situación, pues una vez que pierda su cualificación como miembro de la junta directiva, se enfrentaría de inmediato al destino de ser absorbido. Hacía eso por el bien de la fundación de su padre. La señorita Ding, furiosa, comentó que realmente, o bueno, supuestamente era por el bien de la fundación de su padre. Pero tapándose la cara comentó que ahora por fin comprende la impotencia de su padre en aquel momento, pues dijo que le sería difícil lograr algo grande. Así que le dejó, siendo una chica, dirigir la Cámara de Comercio de Tianyuan. Din Peng siempre ha esperado que éste creciera rápidamente para poder devolverle la Cámara de Comercio. Sin embargo, estaba decepcionada. Din Peng comentó que aquella era la parcialidad de su padre, ya que querían entregarle la Cámara de Comercio, debían hacerlo de inmediato. Sin embargo, la señorita Ding no estaba de acuerdo, pues ella esperaba que su hermano fuese un poco más inteligente. Temblando simplemente, comenzó a pensar para decir que ahora que había crecido, la hermana de la Cámara de Comercio ya no tiene que preocuparse más por él. Después de todo, este terminaría heredando el legado de su padre tarde o temprano. Pero le preguntó que si acaso podía permitírselo. Din Peng comentó a su hermana que no tenía que preocuparse por eso. Había reunido a muchos talentos y muchos maestros. Y en definitiva no eran menos talentosos que la señorita Ding. Esto fue lo que él comentó. Decía que con la ayuda del joven maestro Gu definitivamente continuaría con el legado que dejó su padre. Ya con esto la señorita Ding comentó a Din Peng que a partir de ese día él estaría a cargo de los asuntos de la Cámara de Comercio. Ya ella no estaría al mando. El señor Yu no estaba de acuerdo. Comentó que aquel asunto era de gran importancia. Decía que primero debía consultarlo con el maestro. Furioso, Din Peng, viendo la oposición del señor Yu, gritó que por qué debería meterse en los asuntos de su familia. Decía que su padre era un anciano y estaba débil, que simplemente debería disfrutar de su vejez. Por otra parte, la señorita Ding debía tomar sola su decisión de entregarle la Cámara de Comercio. Ya con esto sacaba a la señorita Ding el token de la Cámara de Comercio de Tianyuan y se la entregó a su hermano mayor. El joven maestro Gu celebraba al hermano Din Peng. Decía que ahora se había convertido en el líder de la Cámara de Comercio de Tianyuan, mientras que por otra parte, el anciano Yu
Se miraba triste pensando que inesperadamente en un momento tan crítico la Cámara de Comercio se derrumbó por sí sola. Y la Cámara de Comercio de Tianyuan desapareció así para siempre. Cuando de pronto el señor Gu mostró sus verdaderos colores y comentó a la señorita Ding que debía esperar. Él comentó que el matrimonio entre ellos dos aún no se había acordado. Todo esto lo decía mientras al mismo tiempo lanzaba ataques hacia la señorita Ding. Ataques los cuales la señorita Ding respondió sorprendiendo al joven maestro Gu, quien se dio cuenta que la joven señorita Ding era una emperadora marcial de 2 estrellas. Este decía que la señorita Ding merece ser una de las 2 bellezas más codiciadas de la Cámara de Comercio de la Alianza Comercial, pues su talento era asombroso. Decía que ella era perfecta para ser su esposa. Y comentó a Din Pen que ahora todos son una familia. Le pidió ayudarle a persuadir a su hermana menor. Din Pen comentaba a la señorita Ding que mirando todo el mundo Tiangu, las 4 bellezas del territorio del norte o los 4 genios del territorio del norte son los más respetados entre la generación más joven. Y entre ellos estaba el joven maestro Gu. Y volteando, haciendo caso como un perro, Din Pen miró a la señorita Ding y comentó que mirando todo el mundo Tiangu, los 4 genios del territorio del norte son los más respetados entre la generación más joven. Sin embargo, aquellos 4 genios ciertamente menospreciaban a su hermana. Así que era mejor para ella ser realista. Casarse con el hermano Gu era la mejor opción y era la pareja ideal. Pues si esperaba a ser vieja, terminaría siendo una mujer sobrante, así que era mejor no apuntar demasiado alto y no ser capaz de lograr los resultados deseados. El señor Yu preguntó que cómo podía soportar que su hermana se convierta en una luchadora sobrante, o al parecer en una solterona. La señorita Ding se miró ofendida al igual que el señor Yu, quien comentó que ese día vengaría aquella ofensa. De esta manera el señor Yu lanzó su ataque hacia el joven Din Pen. Din Pen gritó que el señor Yu era solo un viejo esclavo que quiere perder la vida. Pues un segundo después el señor Gu lanzó su ataque al señor Yu diciendo a Din Pen que parece que aún tenía un largo camino por recorrer en las artes marciales, por lo que se encargaría de aquella situación por él ese día, golpeando despiadadamente al anciano Yu, dejándolo completamente destrozado y con heridas internas. La señorita Ding se preocupó por el señor Yu. Din Pen por otra parte preguntó que dónde estaba la espada dorada y la luz plateada que le dio su padre, pues ya que le habían entregado la Cámara de Comercio debían darle ambos poderes también. El señor Yu o el señor Gu pensó que la legendaria espada dorada y la luz plateada son la absoluta confianza o las cartas de triunfo de la gran Cámara de Comercio de Tianyuan. Al parecer Din Pen estaba por entregarlo todo, y Din Pen continuó diciendo que de lo contrario, toda la Cámara de Comercio sería un cascarón vacío, que qué sentido tenía que él vaya hasta allí si no le daban eso. La señorita Ding gritó que si acaso cree que la espada dorada y la luz plateada de la Cámara de Comercio de Tianyuan siempre han estado en manos suyas. Le preguntaba que de ser así, que si acaso ella seguiría siendo intimidada por él ahora. Decía que aquellos 2 poderes siempre han estado en manos de su padre y nunca se los habían dado a ella. Din Pen gritó que era imposible, pues su padre ya era mayor y hace tiempo que dejó de importarle a la Cámara de Comercio. Que si no fuese por la ayuda de Jin Feng y Jin Wang, ¿cómo habría sobrevivido ella todos aquellos años con solos aquellos perros y esclavos a su alrededor? Decía que no debía mentir. La señorita Ding le gritó que podía preguntarle a su padre sobre eso él mismo, pues si pudiese controlar la espada dorada o la luz plateada. Preguntaba que si acaso seguiría siendo oprimida de esa manera. Gritaba que los hubiese eliminado ese mismo día. El joven maestro Gu pensó que la señorita Ding no parecía mentir, pues si el poder que sustentaba la Cámara de Comercio de Tianyuan nunca hubiese estado en sus manos,
pues era un milagro que haya logrado mantener la Cámara de Comercio de Tianyuan en su nivel actual a lo largo de los años, teniendo en cuenta que no tenía aquella carta de triunfo. Al parecer, ya el joven maestro Gu dejó de menospreciar a la señorita Ding por el gran poder que ella tenía para las negociaciones. Ding Peng comentó al joven maestro Gu que la fuerza más poderosa de la Cámara de Comercio de Tianyuan todavía estaba en manos de su padre, que si entonces la orden de Tianyuan en su mano también se habían convertido en basura. El joven maestro Gu comentó a Ding Peng que él era el único hijo de su antiguo presidente, o el presidente de la Cámara de Comercio de Tianyuan, y la espada dorada y la luz plateada caerían en sus manos tarde o temprano. Ese día solo hablarían de su matrimonio con la señorita Ding, pues dado a que aquel viejo perro y aquellos 4 guerreros no obedecían las órdenes de Tianyuan, no tenían sentido para absolutamente nadie y mucho menos para la Cámara de Comercio de Tianyuan. Al parecer querían eliminar al señor Yu. El joven maestro Gu ordenó a uno de sus hombres eliminar al anciano Yu y llevar a la señorita Ding para visitar su Cámara de Comercio Luoku. Al parecer, Ding Peng estaba regalando a su familia. Ding Peng pensó que si su padre se enterase de lo que pasó ese día, su destino sería fatal. Sin embargo, ya era tarde. Aquel maestro, bajo las órdenes del joven maestro Gu, tomó al anciano Yu, eliminándolo en el acto con un golpe severo en el cuello. La señorita Ding gritó preocupada, pues aquel era el fin del señor Yu. Ding Peng comentó al joven maestro Gu que debía ser amable con su hermana. El joven maestro Gu, entre risas, comentó a Ding Peng que no debía preocuparse, pues su hermana debe ser su esposa legal. No debía preocuparse, decía a la hermana Ding, pues de ahora en adelante le ayudaría a administrar bien a sus demás esposas, pues todas las concubinas la respetarían. Decía que si alguien no le gusta, podía hacerle lo que quiera, sin pasar por él en lo absoluto. Pero ya era demasiado tarde para el joven maestro Gu. Ella comentó que aquella deuda debía pagarla con sangre. Se había ganado por completo todo el odio de la señorita Ding al eliminar al anciano que la cuidó por 100... Bueno, no vamos a exagerar con cientos de años, pero sí la cuidó durante gran parte de su vida. Tras escuchar las declaraciones de la señorita Ding, el joven maestro Gu se asustó un poco, pero comentó a la señorita Ding que pronto sería su primera esposa, así que no había ningún odio profundo. El guardia del joven maestro Gu se preocupó por él mientras él se acercaba a la señorita Ding, diciendo que debían ir a su cámara de comercio de Luoku para discutir aquel gran evento. Cuando estaba a punto de poner sus manos sobre la señorita Ding, la misma pensaba que si era tocada por aquellas manos sucias, nadie en el mundo la querría después. Sin embargo, de pronto algo detuvo al joven maestro Gu, quien preguntó que quién estaba allí, que debía salir inmediatamente. Su súbdito, o el hombre a su cargo, preguntó al joven maestro Gu que qué pasaba. El joven maestro Gu le explicó que alguien le había hablado al oído. Quería saber quién era. Cuando de pronto, entre la señorita Ding y el joven maestro Gu, y entre, Ding Peng y el súbdito del joven maestro Gu, apareció Li Yunxiao junto a Mo Xiaoshuan. El hombre del joven maestro Gu preguntó que cómo aparecieron frente a ellos tan de repente. La señorita Ding, tras darse cuenta de quién era, simplemente comenzó a llorar. Simplemente nombró el nombre de Li Yunxiao, quien comentó a la misma que le habían hecho daño. El joven maestro Gu preguntó a Li Yunxiao que quién era. Decía que se trata de un asunto interno de la Cámara de Comercio, un acontecimiento de gran envergadura relacionado con la perturbación del mundo y la división de la estructura de poder del continente. Era suficiente para influir en cambios futuros de todo el mundo Tiangú, y que si no quería meterse en problemas debía irse inmediatamente. Y ordenó a los 2 maestros bajo su cargo derribar a Li Yunxiao y a Mo Xiaoshuan. Li Yunxiao simplemente dijo en voz baja a Mo Xiaoshuan que primero debía golpear a aquellos 3 hasta casi quitarles la vida. Mo Xiaoshuan
aceptó sin dudarlo. En un santiamén, el joven maestro Gu y sus hombres fueron apaleados, mientras Din Pen, el hermano menor o mayor de la señorita Din, quedó traumatizado tras ver aquella masacre. La señorita Din comentó a Li Yunxiao que si no volvía a la Cámara de Comercio de Tianyuan realmente estaría acabada en esa oportunidad. Li Yunxiao le comentó que algo le había retrasado un tiempo, así que ahora ya llegó. Decía que no le importa si la Cámara de Comercio de Tianyuan era destruida, pero jamás permitiría que la toquen a ella. La señorita Din comentó que el joven maestro Li Yunxiao le había tratado como si fuese su propia hija. Nunca pensó que perdería la vida en manos de su propia gente, refiriéndose así a su hermano Din Pen, quien la había traicionado. Cuando Mo Xiaoshuan se acercó a golpear al parecer a Din Pen, este gritó a la señorita Din que era una buena hermana. Sin embargo, le mintió diciendo que la luz plateada y la espada dorada no estaba en su mano. Decía que obviamente era un pretexto falso y que primero debía utilizar la orden Tianyuan para estabilizarle y luego llamar en secreto a su gente para que llegue. Este estaba acusando a la señorita Din de traición. Decía que realmente era su hermana, una traicionera, al conspirar así contra su propio hermano. Pero tras escuchar aquellas palabras, Li Yunxiao, sin decir absolutamente nada, se apareció frente a él y clavó una fuerte cachetada a Din Pen, quien perdió algunos de sus dientes y cayó junto a los hombres del joven maestro Gu. Li Yunxiao comentó a Mo Xiaoshuan que debía seguir abanicándolos, pues si se desmayaba, debía perforar su punto de acupuntura y seguir abanicándolo durante unas horas, pero con abanicar se refería a darle una buena paliza. Mo Xiaoshuan comentó que sería muy difícil seguir golpeándolo durante tantas horas sin quitarle la vida. Cuando de pronto entraron los porteros, al parecer todos los guardias de la Alianza o del gremio de comercio de Tianyuan estaban preocupados por la señorita Din. Sin embargo, la escena que encontraron fue a la señorita Din sentada, los hombres del maestro Gu apaleados y a Mo Xiaoshuan dándole cachetadas a Din Pen. Los guardias de la Alianza o del gremio comercial Tianyuan no sabían cómo reaccionar. Aquella era una escena muy diferente a la que esperaban. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 165 de The Eternal Supreme. Si quieren ver la parte número 166, la estaré subiendo en los próximos días. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.